Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente. La mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. Bienvenido, pasa, toma asiento. ¿Quieres tomar algo? Recuerda, mi casa es tu casa y aquí tú eres nuestro invitado. Sin compromiso. Radio Sin Radio. Bienvenidos a este especial de Radio Sin Radio que hoy se viste de gala con un invitado, bueno, yo diría que es el invitado por excelencia cada vez que sucede un acontecimiento, un fenómeno natural, no solamente en la República Dominicana, sino también para analizar esos fenómenos en cualquier país del mundo. Y es el ingeniero Osiris de León, geólogo, y yo diría, y esto es una opinión personal, de las mentes más brillantes que tiene nuestra media isla. Radio Sin Radio cambia hoy su formato para hablar un poco sobre los fenómenos naturales, sobre la ley de hidrocarburos que está pendiente en el Congreso Nacional, sobre esta última reunión del COP27 y, por qué no, las consecuencias que puede tener y que tiene la guerra entre Ucrania y Rusia de cara a los países del hemisferio, de nuestra parte, de nuestro continente. También hablar un poco de las presas, hablar un poco de la minería y sobre todo cuando suceden esos accidentes mineros que todo el mundo está como a la expectativa, tratando de que no ocurran más desgracias como esta y que algunos también han salido muy bien a pesar del susto. Así que quédense con nosotros que va a empezar una conversación muy interesante con Osiris de León, a quien le doy la bienvenida. Hola, Osiris. Saludos, Dunia de Win, saludos a Carlos, saludos a todo ese equipo de producción. Gracias inmensas por darme la oportunidad de estar en comunicación con ustedes y con todo el público que les escucha. Y ojalá que entre todos juntos podamos llenar hoy las expectativas que ustedes han planteado como agenda de trabajo para el día de hoy, porque tú has presentado como introducción una serie de temas que son importantes para el presente y para el futuro de la nación. Y creo que analizar esos temas con transversalidad y con profundidad ayuda a la sociedad a entender muchos de esos temas, pero sobre todo, por qué muchas de las decisiones que tomamos en República Dominicana y en el mundo en relación a esos temas como la minería, como el tema del cambio climático, como el tema del manejo de las presas, a veces no son bien entendidos por la población, quizás por falta de información de parte de los diferentes gobiernos hacia la población, porque creo que en la medida en que la población conoce en detalle cada uno de esos temas, puede tener una opinión más realista de los beneficios y de los perjuicios, y en función de eso entonces puede levantar su mano de aprobación cuando es sometido al escrutinio de la población. Podemos arrancar con algo que nos está afectando a todos en el mundo entero, que es el problema de Rusia y Ucrania, porque ahí tiene que ver con la alimentación de la humanidad, con el problema de los hidrocarburos. Yo creo que eso debemos comenzar con eso, Siri. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? ¿Se ve alguna luz? Aunque sea distante, algo que como que le dé una esperanza a la humanidad, porque yo entiendo que entre la pandemia y esta guerra, este conflicto, lamentablemente hemos quedado como atrapados todos en el mundo entero. Mira los fletes, como se dispararon. La transportación desde China y eso encareció todo. ¿Qué se puede esperar en este momento de ese conflicto y sus consecuencias económicas, sociales, políticas en el mundo? Mira, Carlos Almanzar, tú has hecho una muy buena articulación de introducción, porque eso que tú has citado ahí es precisamente el eje central del problema. Cómo esto ha ido impactando en dos mercados importantes. El mercado de la energía, del cual dependemos todos, y lo has visto en el caso de Europa, pero también el mercado de los granos,
que se distribuyen en todas partes del mundo y que Ucrania es el principal productor de granos, pero con las limitaciones de la guerra, pues tuvo que intervenir Turquía como mediador para facilitar la salida de barcos cargados de granos para Europa y para el resto del mundo. Quizás nunca Rusia se imaginó que esta guerra podía ser de largo plazo. Rusia entendió que esto podía ser un operativo de 72 horas y los principales generales rusos fueron instruidos de comandar una operación de 72 horas. Quizás pensando en aquel operativo inicial de Alemania en Polonia, que llegaba a aquel territorio y todo el mundo pues levantaba las manos en señal de aceptación y ya había una rendición total. Y a partir de ese momento tomar posesión del territorio. Sin embargo, no fue así. Rusia nunca calculó que Estados Unidos, la OTAN, el G7 y la Unión Europea en su conjunto se iba a colocar del lado de Ucrania. Y esto evidentemente sumado al apoyo logístico, al apoyo armamentista y al apoyo especialmente económico, ha hecho que la guerra se alargue. Sin embargo, todo tiene un plazo, Carlos. Y creo que nos estamos acercando al último tramo de la guerra. Primero porque toda guerra desgasta a unos y a otros. Al que invadió le está desgastando, al que ha sido invadido le está desgastando, a Estados Unidos y a Canadá le está desgastando, a la Unión Europea le está desgastando. Fíjate que se ha colocado esta semana una sanción que, aunque no se presenta de forma directa como una sanción, en el fondo lo es cuando la Unión Europea acuerda no pagar más de $60 por el barril de petróleo ruso que llegue por vía marítima. Eso le representa un límite a Rusia, y Rusia está desde hace ya varios meses buscando una salida elegante que creo que Estados Unidos y Canadá tienen que ayudarle a encontrar esa salida elegante. Es decir, Rusia se ha dado cuenta que entró los pies en mal camino y ahora hay que ayudarle a Rusia a salir lo menos mal posible, porque de que está saliendo mal, está saliendo mal. Territorios que fueron ocupados han tenido que ser abandonados. No todos, pero algunos. La intención inicial de tomar todas las plantas nucleares fue vetada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, dado el alto nivel de riesgo de que un país que toma a otro país y toma control de plantas nucleares con la peligrosidad del manejo de una planta nuclear que puede salirse de control, porque no todo el mundo puede llegar a operar una planta nuclear, aunque sea especialista en energía nuclear, porque cada planta nuclear tiene sus particularidades. Dicho en buen dominicano, el chofer de carro público sabe los defectos que tiene su carro público y tú y yo no sabemos esos defectos. Intentamos manejar ese carro público con esos defectos y tenemos un accidente porque quizás no sabemos el nivel de sensibilidad o no que tienen los frenos de ese carro público. El que lo conoce, entonces lo domina. Así pasa con una planta nuclear. Una planta nuclear en uno de esos países tiene ciertas limitaciones que el que tiene 10, 15 años dentro de esa planta conoce, pero que el nuevo, aunque sea experto manejando plantas nucleares, no conoce, y ahí puede venir el accidente que termina afectando a todos, incluida Rusia, porque los vientos se mueven ahí hacia el sureste, dan la vuelta por el mar Caspio y llegan contaminados de radiación a Rusia, y a Rusia no le conviene. Rusia lo entendió y fue desistiendo de esa idea. Creo que para este inicio de año 2023, Rusia terminará por abandonar algunos territorios. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y completamente informado. Estás escuchando Radio Sin Radio. Para evitar que continúe la guerra, Rusia está dispuesta a ceder algunas cosas, Ucrania está dispuesta a ceder algunas cosas, Estados Unidos y Canadá están dispuestos
a que Ucrania ceda en algunas cosas, con tal de que Rusia ceda en algunas cosas, porque al final todos hemos sido perjudicados con los precios de los combustibles, con los precios de los granos, y podemos seguir siendo perjudicados porque la apertura de una guerra termina creando brechas para otras posibles guerras en otras partes del planeta. Y tal y como tú dijiste, después de esta pandemia del coronavirus, lo menos que esperaba la gente era una guerra. La gente esperaba un respiro, 1, 2, 3, 4 años de tranquilidad, no de zozobra, no de angustia. En consecuencia, creo que las aguas están bajando de nivel, tanto del lado de Rusia como del lado de Ucrania, también desde el lado de Estados Unidos, del G7, de la OTAN y de toda la Unión Europea. Y el resultado sería positivo para final de este año o principio del año próximo, aunque evidentemente tenemos un resultado negativo acumulado en términos de muertes, en términos de destrucción, en términos de pérdida de infraestructuras que han sido destruidas y que reconstruirla no se va a poder hacer en 5 años ni en 10 años. Ese nivel de destrucción que hay en Ucrania tomará décadas para poder reconstruirlo, y muchos fondos de todos los países amigos para volver a levantar escuelas destruidas, hospitales destruidos, multifamiliares destruidos, puentes destruidos, y ese es lamentablemente el pésimo resultado que nos deja toda guerra. Destrucción total que al final perjudica a toda la sociedad. Osiris, ya que estamos en el plano internacional, quiero quedarme ahí y que tú me digas, según tu observación, lo que pudiste leer y ver, porque sabemos que no se sacó el resultado esperado de la reciente COP27 que se celebró en el Cairo, en Egipto. Una COP que se autodenominó como COP de África o COP de la implementación, que también tenía pendiente que los países, las mayores potencias, se comprometieran en reducir los gases. Mostró también pruebas de una acción significativa por parte de esos países para tratar de seguir reduciendo las emisiones globales. Pero hay muchas personas que entienden que la reunión no tuvo los resultados esperados, que ese compromiso que se viene hablando y hablando cada vez que hay una reunión de COP, cada vez que hay un G7, cada vez que hay un G20, es simplemente una pérdida de tiempo en cuanto al aumento de la ambición climática, en cuanto a los temas del calentamiento global, en la aceleración de la descarbonización de la industria, la seguridad del agua, que, ojo, un paréntesis, muchos ya dicen que es la próxima tercera guerra mundial, el agua. Entonces, yo quiero que tú me digas un poco tu percepción acerca de eso. Mira, Dunia, de tu pregunta se conjugan dos aspectos que son fundamentales con el tema del cambio climático. Por un lado, el componente científico, estrictamente científico y desvinculado del componente político, y por otro lado, el componente político que normalmente está desvinculado del componente científico. Las COP no han avanzado con la celeridad que todos quisiéramos que se mostrara en cada COP. Desde la primera hasta la más reciente, que es la 27, el compromiso es que cada país reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero, en primer lugar, dióxido de carbono, y en segundo lugar, metano. Pues si bien es cierto que el más abundante en la industria eléctrica y en el transporte es el dióxido de carbono, CO2, y que los países más desarrollados son los principales emisores de CO2, como China, Estados Unidos, Rusia, Japón, India, Corea del Sur, Unión Europea, etc. No menos cierto es que el metano, que viene fundamentalmente de la ganadería y de la industria agrícola, aunque es menor en términos de volumen, es más perjudicial porque dura más tiempo en descomponerse en la atmósfera. Vistas así las cosas, lo que las COP tienen que hacer en el corto plazo es tratar de articular el componente científico
que viene motorizado por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y que es el brazo científico que auxilia a la Organización de las Naciones Unidas, donde están adscritos todos los países que participan en cada una de las COP. El hecho de que se haya celebrado en África en esta ocasión, porque Egipto está en la parte norte de África, es indicativo de que había que sacarlo de Europa para tener una visión más realista hacia algo que tú has enfocado, Dunia, que es el agua que va escaseando, y sobre todo Egipto es un ejemplo. Salvo el río Nilo, que atraviesa Egipto de sur a norte, desde la zona de Sudán hasta llegar allá a Alejandría, en el delta del Nilo, no hay otra fuente de agua que le pueda garantizar a esa sociedad la sostenibilidad. Bajo ese escenario, el compromiso de cada uno de los países que somos firmantes de cada una de esas COP es hacer esfuerzos en la transformación de la canasta eléctrica. Esa canasta eléctrica que la encontramos hace 30 años, que dependía fundamentalmente de derivados del petróleo, luego por un tema de altos precios del barril de petróleo, comenzó a depender del carbón mineral. Luego, por un tema de contaminación ambiental, comenzó a migrar un poco hacia el gas natural, pero que no es que no emite dióxido de carbono, solo que emite un 25 a un 30% menos que los derivados del petróleo y cerca de un 40% menos que el petróleo, que el carbón mineral. Pero como quiera tenemos emisiones altas que hay que reducir en la industria eléctrica y en el sector transporte. El hecho de que se esté priorizando en todos los países la energía renovable en el orden hidroeléctrico, en el orden eólico y en el orden solar, es una señal importante, aunque va muy lento, Dunia. Por ejemplo, en República Dominicana, al día de hoy, apenas un 17% de la capacidad instalada está en renovables. En Alemania, perdón. El principal componente es la hidroeléctrica, porque venimos con hidroeléctrica de los años 50, cuando comenzamos con Jimenoa y después con Las Damas, y luego vino Tavera, y luego vino Valdesia, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero cuando tú revisas nuestra canasta eléctrica, tenemos un 41% de gas natural que emite CO2 y tenemos un 31% de carbón mineral que emite CO2 y un 11% derivados del petróleo. O sea, todavía estamos lejos de la meta que nosotros nos hemos propuesto en la COP. Ahora, ¿qué se acordó en esta COP? Que es importante y ojalá se cumpla. Que los países que son los principales emisores tienen que comenzar a cubrir parte del impacto negativo que están sufriendo los pequeños países que no son los responsables de las altas emisiones. Si eso se logra aplicar vía un organismo internacional como la ONU, eso fuerza a los principales países emisores como China, Estados Unidos, Rusia, India a reducir sus emisiones, porque ya no va a ser solamente un tema político interno, sino un tema de compensación económica a los países que están siendo afectados en materia de gases de efecto invernadero, en materia de altas temperaturas, en materia de tormentas y huracanes, en materia de sequías, en materia de impacto directo a la producción de alimentos, que genera incrementos de precios, y esos incrementos de precios generan limitación de acceso a la canasta alimentaria básica para los que tienen menos ingresos y muchos de ellos que ni siquiera empleos tienen. Por tanto, estamos obligados dentro de este escenario de la COP a comenzar a reducir obligatoriamente, pues aunque lo hemos firmado todos los países, en la práctica no se ha ejecutado. Y es ahí donde ustedes vieron que Estados Unidos se retiró de los acuerdos de la COP16, donde se habían comprometido a aportar $100,000 millones para subsidiar
a países en vías de desarrollo para poner en práctica tecnologías que garantizaran menores niveles de emisiones. Al día de hoy tenemos 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando no debíamos tener más de 300 partes por millón. Reducir de 420 a 300 es la meta ideal y cada país tiene que poner en práctica los compromisos que asumió para que en la siguiente COP se pueda ver con resultados numéricos cuál fue el nivel de disminución. Hasta que eso no se ponga en práctica, todo va a ser una conversación de una semana, de 10 días, de 12 días. Volvemos a nuestros países para preparar el informe de la próxima COP el año siguiente, pero no hay todavía una compulsividad a cada sociedad de que reduzca los niveles, porque el discurso es una cosa y la práctica es otra. Nadie quiere dejar de usar el acondicionador de aire, ni en la habitación, ni en la oficina, ni en el vehículo, y ahí viene una alta emisión. Nadie quiere dejar de consumir los productos agrícolas que son responsables directos de altas emisiones de metano y de CO2. Entonces hay que comenzar a poner en práctica cambios en nuestros estilos de vida para poder lograr, primero, frenar el incremento de la curva, que no lo hemos logrado frenar. La curva sigue subiendo. Solamente se frenó en el primer semestre de la pandemia, en el año 2020. Y entonces, a partir de ahí, entonces comenzar a bajar la curva. Y ya cuando logremos comenzar a bajar la curva, ya será fácil, tanto para los países industrializados, que son los grandes emisores, como para los países en vías de desarrollo, que somos los que menos emitimos, pero que pagamos culpas iguales que los grandes emisores. En breve continuamos con esta interesantísima entrevista con el señor Osiris de León. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, en un minuto, no hay que ver para creer con Claire. La emisora de radio comercial más poderosa del mundo fue la WLW 700 kHz AM de Cincinnati en Estados Unidos, que durante ciertas épocas de la década del 1930 transmitía con 500 kilowatts de potencia radiada. Por la noche cubría la mitad del planeta. Su señal era tan fuerte que los vecinos en las cercanías del transmisor podían escuchar el audio en sus ollas, sartenes e incluso en los resortes de los colchones. Soy Claire Valerio, no hay que ver para creer. El medio ambiente muere. La tierra arde. El clima cambia. La razón, la gente la escucha en Radio Sin Radio. Osiris, tú has mencionado en la primera parte del programa el caso de Egipto, que cuenta con una presa, que es la presa de Asuán, que es una de las obras más grandes de ingeniería del siglo XX, pero los mismos egipcios temen que la presa reduzca drásticamente su caudal de agua dulce disponible y vital en las próximas décadas. Eso es un espejo en el cual nosotros, una islita pequeña del Caribe, puede tomar como ejemplo, hablando de un país que es más potente en ese sentido y que tiene un Nilo que lo respalde, evidentemente.
Sí, mira, Dunia, es así. Egipto decidió represar el río Nilo. Primero, en la presa del Bajo Asuán, que es una presa modesta, sin muchas pretensiones, pero luego con la ayuda internacional desarrolló el Alto Asuán, que es la que está allá arriba, frente a Abu Simbel. Sin embargo, los caudales del río Nilo, que atraviesa por una zona desértica, de baja pluviometría, evidentemente, la recarga al Nilo no viene de Egipto, viene desde la zona sur de Asuán y desde la cabecera del Nilo, que es donde tenemos un bosque. Y en consecuencia, ese bosque nublado contribuye a una pluviometría importante, que es la que genera los caudales que alimentan al río Nilo. Por eso el río Nilo, desde los tiempos de Ramsés II, sí, tú has visto que fluctúa, que hacía crecidas importantes, que generaba desbordamiento, y ese desbordamiento era el que aportaba el ritmo del cultivo para esas grandes extensiones de trigo, pero luego venían esas sequías. Con el cambio climático, las sequías están impactando más toda la cuenca del Nilo, que es el río más largo del planeta. Sí. Y a partir de ahí, entonces, hay cierta preocupación con los caudales que tenemos almacenados en la presa de Asuán, la cual he tenido la oportunidad de visitar, recorrerla y ver la diferencia entre el verdor que hay justo alrededor de la presa y el desierto caracterizado por arena y altas temperaturas a 200 metros fuera de los límites de la presa. Ahí hay un desafío para Egipto, hay un desafío para África, hay un desafío para la comunidad internacional en lo que es la correcta gestión del recurso agua, mirando hacia el futuro cercano. Porque cuando tú tienes tan alta demanda de agua para todos los cultivos que tú tienes en Egipto, desde esa zona de Abu Simbel hasta llegar a Alejandría, donde hay toda una extensa planicie en ambas márgenes del río Nilo, y lo estuve visitando ahora en septiembre, nueva vez, te puedo garantizar que habrá una disminución en la producción de alimentos en una población como la egipcia, que va creciendo y que en poco tiempo tú puedes tener ahí 100 millones de habitantes y seguir creciendo. 60 y algo, creo que están en 61, 62 millones, solo, o sea, en el país completo. Vi un dato de que se estaban acercando, pero prefiero utilizar el dato tuyo. Hay un desafío para todo el gobierno egipcio, para toda la población egipcia y para todo el sector agropecuario egipcio. Porque el agua en una zona desértica como Egipto es fundamental para tú garantizar la producción de alimentos y la sostenibilidad de esa sociedad. Quiere decir que estamos convocados frente al cambio climático a gestionar de forma racional el recurso agua, porque si la población crece y el caudal decrece, estamos obligados a utilizar herramientas científicas para planificar el uso óptimo y el uso racional de ese recurso vital cada día más escaso, que es el agua. Carlos Rizik, vámonos ya entonces al plano local. Sí, gracias. Gracias, Dunia. Y gracias, Osiris, de nuevo por acompañarnos aquí en Radio Sin Radio. Gracias, Carlos. Mi preocupación o mi única pregunta, Osiris, en este momento en el plano local en República Dominicana. Usted recordará que el 22 de septiembre del año 2003 en República Dominicana ocurrió un terremoto de intensidad considerable, 6.5 grados en la escala de Richter. Así fue. El famoso terremoto de Puerto Plata, que ocurrió, gracias a Dios, ocurrió en horas de la madrugada, cuando obviamente las escuelas públicas estaban vacías, porque, y digo afortunadamente, porque gran parte de los daños ocasionados por ese terremoto fue en escuelas públicas que se desplomaron, lo cual obviamente si hubiese ocurrido en horas de la mañana, pues hubiese sido una tragedia nacional con probablemente cientos de niños muertos. Entonces mi pregunta es, a 20 años, 19 años de que ocurriera ese fenómeno, y viendo el desarrollo urbano, sobre todo de la parte este, el Distrito Nacional y parte de la ciudad de Santiago, un desarrollo urbano vertical que se ha experimentado en los últimos 20 años. Usted como geólogo, como experto en el tema y como estudioso de esa temática,
¿Hasta qué punto realmente nuestro país está preparado ante la eventualidad de un terremoto de intensidad grande, digamos un terremoto de 7 grados? ¿Hasta dónde estamos preparados? ¿Hasta dónde realmente el gobierno tiene control o ejerce control para que todas esas construcciones que se están levantando por lo menos estén hechas con los códigos vigentes del momento y hasta qué punto son efectivos? Mira, Carlos, eso es un tema extremadamente sensible que debíamos estarlo abordando cada día. De hecho, hoy a las 8 de la mañana sostuvimos una extensa reunión en el Instituto de Estudios Superiores Loyola en San Cristóbal, con la presencia del ingeniero Rafael Salazar, que es el administrador general de la empresa generadora hidroeléctrica dominicana, EGI, y con el administrador general del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, ingeniero Olmedo Cava, más todo el equipo técnico de INDRI que trabaja con la sismicidad, más todo el equipo técnico de la EGI que trabaja con la sismicidad, más el rector del Instituto de Estudios Superiores Loyola y el equipo técnico que trabaja con la red sísmica del Loyola, precisamente para fortalecer la red de monitoreo sísmico, donde tenemos muchas estaciones que están fuera de servicio desde hace muchos años, a veces porque alguien se robó la batería, o se robó el cableado, o se robó la antena, y parte importante de nuestra red hay que rehabilitarla en el corto plazo, preferiblemente con carácter de urgencia. Ese tema lo estuvimos abordando durante toda la mañana de hoy, con buenos resultados. Se creó una comisión de trabajo donde habrá 2 especialistas del INDRI, 2 especialistas de la EGI, 2 especialistas del Instituto de Estudios Superiores Loyola, que trabaja con el Observatorio Sismológico Loyola, para que toda la data que estemos levantando con cada temblor, pequeño, moderado o grande, sea compartida con todas las demás instituciones. Y ese fue un reclamo que hice con vehemencia. Que dejemos de manejar la data con el celo personal de que esta data es mía y yo no tengo que compartirla con ninguna otra institución. Y que toda esa data la compartamos con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es quien administra el reglamento para diseño y construcción sismoresistente, que es el reglamento R001, que data del 2011 y estamos en el 2022 y debimos haberlo revisado cada 2 años y no lo hemos revisado. Seguimos con un reglamento viejo que utiliza unos factores de aceleración que son importados pero que no son medidos localmente. Bajo ese escenario caemos en la escuela que tú mencionas, la Gregorio Urbano Gilbert, o la Escuela de la Reforma, como le conocían en Puerto Plata, que el 22 de septiembre del año 2003, a las 12:45 de la madrugada, con un temblor de apenas 6.5 en la escala de Richter, colapsó, se aplastó por un efecto de piso blando, evidenciando un defecto de diseño que llamamos piso blando, por un cambio de rigidez entre el piso 2 y el piso 1. Y el piso 1, al ser menos rígido que el piso 2, partió en el piso 1 y se aplastó. Que si hubiese sido en horario laborable, hubiésemos tenido cientos de niños fallecidos y decenas de maestros fallecidos. Afortunadamente fue de madrugada, pero no sabemos a qué hora será el próximo evento sísmico. Con el terremoto de Puerto Príncipe, Haití, 12 de enero del año 2010, 5,000 escuelas colapsaron. Y Haití está en nuestra misma isla. Y los suelos de Puerto Príncipe son iguales a los suelos de Bonao, de La Vega, de Licey, de San Francisco de Macorís, de Villatapia, de Salcedo, de Tenares, de Santiago, de Navarrete, de Esperanza, de Mao, de Villavasque, de Castañuela y de Montecristi. Desde Bonao hasta Montecristi, tú tienes el mismo tipo de suelo arcilloso, con baja velocidad de propagación de la onda sísmica de corte, se amplifica el espectro sísmico y un temblor moderado como ese de Puerto Plata de magnitud 6.5 se convierte en una tragedia. Y eso es lo que tenemos que evitar. En varias ocasiones le he sugerido
a los máximos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como le sugería el presidente anterior, que nosotros no podemos estar diseñando escuelas en gabinete sin evaluar la respuesta sísmica del suelo. Entonces diseñamos un modelo de escuela, le hacemos 20 copias porque vamos a concursar 20 escuelas, vamos al concurso, ahí entra Juan, Pedro, Antonio, María, Altagracia, Luisa, cada cual se va sacando una escuela de una tómbola. Esta se la sacó Pedro, esta se la sacó María, esta se la sacó Altagracia, y cuando ella pregunta dónde va la escuela, le dicen todavía no tenemos el solar, pero ya le están entregando el diseño de la escuela. Entonces, ¿cómo le entregamos el diseño de la escuela a un ingeniero o a una ingeniera si todavía no tenemos el solar seleccionado? Entonces no sabemos cómo responde ese suelo, si es roca o si es suelo. Si en los prados esa arcilla tiene una mala respuesta sísmica, si es Naco, Piantini, es roca y tiene una buena respuesta sísmica. Por eso la ciudad colonial está de pie y no tiene acero, no tiene varilla, no tiene un código sismo resistente, pero está en roca. Todas las edificaciones que están en roca responden bien porque las ondas sísmicas de corte viajan rápidamente, se ven impedidas de amplificarse y las fuerzas tangenciales sobre la estructura son mínimas. Pero en los suelos como arcilla, limo, arena, grava, caliche, la velocidad de la onda sísmica es muy lenta, 70, 80, 90 metros por segundo, y el resto de la energía se consume en amplificación de la onda, fuerzas excesivas que parten los elementos estructurales verticales como las columnas y la estructura se aplasta. Eso tiene que estar en el nuevo código, que, dicho sea de pasada, en el Congreso Nacional hay un proyecto de actualización del Código Sísmico de la República Dominicana. Entonces, esta es la oportunidad de que todos trabajemos juntos para actualizar el código, separar no en base a zonas. Zona 1, que es el norte, y zona 2, que es el centro y el sur. No. Aquí en Santo Domingo, que entra en zona 2, Los Prados tiene mala respuesta sísmica, Alcarrizo tiene mala respuesta sísmica, Santo Domingo Norte tiene mala respuesta sísmica, pero el Distrito Nacional tiene buena respuesta sísmica. Entonces eso tiene que estar en el código, que cuando un diseñador o un constructor... Se le fue el audio. Sí. Se fue el audio. De una estructura, sea en función de datos que responden a ese emplazamiento específico y no en base a números que han sido importados de otros códigos de otros países que allá sí midieron la respuesta en el suelo, el periodo de vibración del suelo, la velocidad de la onda sísmica en el suelo, la aceleración medida cada vez que había un temblor de tierra, pero aquí no. Entonces aquí necesitamos darle mayor cobertura a eso que discutimos esta mañana en el Instituto de Estudios Superiores Loyola, instalar más acelerómetros, incluyendo las presas, incluyendo los puentes, monitorear todas las fallas sísmicamente activas, monitorear en suelos y en roca, y con toda esa data levantada, entonces actualizar el código sísmico y que cada nuevo diseño de cada escuela, de cada hospital, de cada puente, de cada torre habitacional, se haga en función de una data realista levantada en el emplazamiento específico y no usar el dato de tu torre para la torre mía, ni el dato de tu escuela para la escuela mía, ni el dato del Hospital de La Vega para el Hospital de San Francisco de Macorís o de Santiago, sino que en cada emplazamiento hay que calcular el espectro de respuesta sísmica y con ese espectro es que se diseña la estructura que se va a levantar ahí. Como en este caso el golpe no avisa, un fenómeno natural como este no avisa. Entonces, mi pregunta sería en torno a eso mismo. ¿Qué tanto se hacen estos simulacros para preparar a la ciudadanía sobre este particular? Aquí en la República Dominicana, cada 2 años se está haciendo un simulacro. En realidad debíamos hacer un simulacro cada 6 meses a nivel del Estado. Pero a nivel del sector privado pudiéramos hacerlo cada 3 meses. Hay bancos comerciales que nos han pedido colaboración para diseñar simulacros y en cada piso han constituido una microbrigada. Y esa microbrigada tiene un líder
y varios colaboradores, con instrucciones de que en caso de un temblor, esa microbrigada es quien define los pasos a seguir para el proceso de evacuación. Hacia dónde evacuar, con qué celeridad evacuar, cuál es el punto de reunión, y eso está previamente identificado, definido y está marcado in situ. Eso tiene que hacerlo el Estado. El Estado no lo ha ido haciendo. El Estado se ha ido quedando atrás. En las escuelas nuestras no se hacen simulacros de evacuación y cada 3 meses se pudiera hacer perfectamente un simulacro de evacuación. En los hospitales no se hacen simulacros de evacuación. Aquí la gente lo que hace es salir corriendo cuando hay un evento sísmico, pero sale corriendo hacia donde puede correr, no hacia donde debe correr. Si la persona lo ha practicado 3, 4, 5, 6 veces en el año, ya su cerebro tiene la información alimentada. En consecuencia, de manera subconsciente, al momento de temblor de tierra, la persona sale en la dirección correcta, se ubica en la posición correcta y puede preservar su vida. Soy partidario, y así lo he dicho durante muchos años, de que los simulacros sean más frecuentes, que en cada institución haya una microbrigada, que esa microbrigada esté segmentada por nivel operacional. Es decir, un edificio como el de oficinas gubernamentales, el UACAL, que tiene 14 pisos, o el Banco Central, que tiene 14 pisos, en cada piso usted debe tener una microbrigada, que sea la que dirija, la que coordine, la que trace la pauta. Primero del simulacro y segundo de la evacuación real el día que tengamos un evento real. De esa manera es mucho más fácil actuar porque recordemos que aquí se va cambiando el personal, sobre todo con los cambios de gobierno. Y entonces un personal que estaba entrenado, que estaba capacitado para eso, de repente ya no está porque un cambio de gobierno desplazó. Y el personal nuevo ni siquiera tomó en cuenta ese tema. De repente viene un temblor y encuentra a la gente sin saber qué hacer ni cómo proceder. Entonces por eso se necesita que cada 2 o cada 3 meses, en cada piso de cada edificio gubernamental, haya un simulacro de evacuación, pero no simplemente para que la gente vaya pensando en hablar por teléfono, en hablar con el que está al lado, sino que sea una práctica que al final haya un ejercicio escrito donde usted pueda explicar qué usted hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y que entonces el entrenador revise todo eso, vea las fallas que hay y ayude a corregir todas esas fallas. Y entonces ahora el personal que participó en el simulacro recibe esa retroalimentación técnica para que en el próximo simulacro esas falencias puedan ser corregidas. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, en un minuto, no hay que ver para creer con Claire. ¿Sabías que el emperador de Japón habló por primera vez en radio para anunciar la rendición de su país? La primera vez que los japoneses escucharon la voz del emperador Hirohito en la radio fue cuando anunció la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todos entendieron su mensaje. Lo que se escuchó durante la reproducción de la grabación de su discurso el 15 de agosto del 1945 estaba hablado en
en un japonés arcaico que solamente entendía la gente con una educación muy alta y los samuráis y sus familias. Soy Claire Valerio, no hay que ver para creer. A tus oídos le hace bien escuchar Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Continuamos esta interesante conversación con el geólogo Osiris de León. Y ya que estamos hablando de asuntos sísmicos, de terremotos, Osiris, vamos a hablar de México brevemente, haciendo un paralelismo con nosotros, ya que en México han sucedido importantes terremotos que han sacudido el país, que han sembrado de muerte cada vez que ocurren estos fenómenos que obviamente en ninguna parte del mundo se avisan. Pero ¿qué pasa con México? Yo sé que tú sabes que México tiene un contexto tectónico bastante complejo y quiero preguntarte, ¿es esta la razón de la frecuencia de terremotos allí? Recordamos en la época de los 80, 90, si mal no recuerdo, aquel terremoto terrible, también en el 2017. El 7 de septiembre de 2017, uno de 8.2 grados en la escala Richter, y luego también otro, ese mismo año, 2 semanas después, que sacudió la Ciudad de México con 7.1 grados. ¿Qué es lo que pasa en México? Mira, muy buen tema, Dunia. México, junto con Estados Unidos, junto con Canadá y junto con Cuba, forman parte de la placa tectónica de Norteamérica. Es un segmento de la corteza terrestre que para donde se mueven todos juntos. Okay. En su lado occidental, en su lado pacífico, tú tienes un segmento importante de la placa de Cocos, que es una especie de subdivisión, un pedacito de la placa del Pacífico. Vamos a suponer que toda la placa del Pacífico trata de penetrar por debajo de la placa de Norteamérica, por debajo de la placa del Caribe, que cubre a Centroamérica y a nosotros como territorio insular, y por debajo de la placa de Suramérica, que va desde Colombia y Venezuela hasta llegar a la parte sur, allá en Argentina y Chile. ¿Qué ocurre con el lado occidental de México? Ahí la placa avanza muy rápidamente. Penetra por debajo de esa zona de Baja California y la zona de Guerrero. Al penetrar acumula energía. Y cada vez que la roca ya no puede soportar la energía acumulada que ha plegado, deformado la roca se rompe. Como cuando tú estabas en la escuela primaria y tú comenzabas a doblar la regla tuya, esa regla de 12 pulgadas, y tú la doblabas y de repente todo el mundo se reía en el curso porque tu regla estalló. Superaste el límite de resistencia de la regla y la regla se partió. Así nos pasa en la corteza terrestre. Se nos parte esa roca cuando superamos el límite de resistencia y esa rotura es que genera el sismo. Pero al momento de esa rotura, tú tenías mucha energía elástica acumulada. Así como tú ves los guerreros de la antigüedad que tenían un arco y una flecha, y sin tú hacer mucho esfuerzo, tú podías lanzar una flecha a una gran distancia. Esa flecha se movía por una energía elástica acumulada en la banda elástica que está detrás y que tú la extendías hacia atrás. Así hace la roca. En la medida en que la roca se va deformando, se va plegando, ella va acumulando energía como un resorte. Un resorte que tú vas apretando, y cuando tú lo sueltas dispara. Esa roca va acumulando energía y cuando se parte, dispara toda esa energía. Y esa energía se mueve en forma de un impulso con 4 tipos de ondas. Onda P, que es onda primaria, onda S, que es onda secundaria, onda Rayleigh y ondas Low, que son ondas de superficie. Pero la mayor cantidad de energía, el 70% de la energía, va en la onda de corte, la onda S, que es la onda secundaria. Esa onda ahora va a viajar rápido en roca buena, pero va a viajar lentamente en roca mala. O va a viajar lentamente en suelo malo. México tiene la particularidad
de que en su zona central de su Distrito Federal había un antiguo pantano, el lago Texcoco, y la ciudad desde la época de la colonia fue creciendo sobre ese antiguo lago Texcoco. Por ahí lo que hay es limo, arcilla y arena. Entonces los terremotos que se generan allá en el estado de Guerrero, a 400 kilómetros del Distrito Federal, donde amplifican es en el Distrito Federal. Por eso todos aprendimos muchísimo de sismicidad con el terremoto de México en septiembre del año 85, porque todo lo que se cayó estaba sobre esa zona del antiguo lago Texcoco, pero en la zona perimetral al lago Texcoco, donde hay roca, no hubo ningún tipo de daño. Comenzamos a distinguir entonces entre suelo y roca, y entre mala respuesta sísmica en suelo y buena respuesta sísmica en roca. Los posteriores terremotos que se le han repetido a México, sobre todo en septiembre, que inclusive le han hecho creer a mucha gente que ya septiembre es un mes de terremoto en México. Y la gente anda ya con pánico cada vez que llega septiembre, porque inclusive este año en septiembre hubo un evento sísmico y los últimos eventos sísmicos de México han sido en septiembre. Pero eso es una pura casualidad. No tiene nada que ver con una causalidad, sino que ha coincidido que ha sido septiembre. Pero lo que pasó en Puerto Príncipe el 12 de enero del 2010 es una copia fiel de lo que pasó en México en septiembre del 85. Daños totales en la zona de suelo y ningún tipo de daño en la zona de roca. Eso lo hemos tomado como referencia, tanto el caso de México como el caso de Puerto Príncipe, lo hemos llevado por escrito a eventos internacionales, ya eso lo hemos transferido a libros que se han publicado en Reino Unido, WIT Press, donde artículos nuestros aparecen ahí, donde explicamos que eso que pasó en Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010 y lo que pasó en el Distrito Federal en septiembre del año 1985 está vinculado con la velocidad de propagación de las ondas sísmicas de corte, que es muy lenta esa velocidad en los suelos flexibles como arcilla, limo, arena, grava, aluvión y caliche, pero que esa alta velocidad en las rocas buenas como rocas volcánicas, rocas calizas, rocas graníticas, garantiza que la estructura está prácticamente blindada al momento del terremoto si está construida en roca, y que los gobiernos tienen que priorizar la construcción sobre roca y tratar de evitar dentro de lo posible la construcción sobre suelos flexibles. Ya eso se ha ido tomando casi como una regla general. Cuando comenzamos a predicar esto, en los años 86, 87, 88, 90, 92, se veía como una hipótesis muy distante de la realidad. Pero ya hoy día los organismos internacionales lo están considerando como una realidad, lo están predicando en sus sociedades y se está incorporando en los códigos sísmicos y en los reglamentos sísmicos. Creo que en el corto plazo ya cada sociedad va a consignar en su reglamento de construcción sismoresistente que en los suelos flexibles el diseño tiene que ser total y absolutamente distinto al diseño que se aplica sobre roca, de forma tal de que el reforzamiento perimetral tiene que ser mayor cuando usted va a construir una escuela, un hospital, un puente en zona de suelo flexible, y que esa consideración tiene que ser prácticamente mínima cuando usted va a construir en roca rígida, porque hasta ahora todos los daños que hemos visto en todos los países donde se producen terremotos están concentrados en los suelos flexibles, arcilla, limo, arena, grava, aluvión, y no se han identificado daños en zonas de roca. Ese es el caso de México. Yo no quisiera finalizar
señor Osiris, sin hacer una pregunta local también en referencia a República Dominicana. En cuanto al calentamiento global y el cambio climático, ¿qué tan educados estamos los dominicanos con respecto a esto? Porque el dominicano tiene esa costumbre de tirar basura donde quiera, de no importarle mucho el tema del cuidado, la higiene en las calles, en la ciudad. ¿Se le habla al dominicano con respecto a esto de manera consciente? El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Oficina para el Cambio Climático no han ejecutado hasta el momento una campaña de educación a la población, tal y como le hemos sugerido en cada reunión. El Estado entiende que ese gasto no debe hacerlo. Sin embargo, coincido contigo en que nosotros permanentemente debíamos tener una campaña de educación e información a la población para que la gente sepa qué es el cambio climático, cómo la sociedad interactúa con los resultados directos del cambio climático, cómo nos impacta en el presente, cómo nos va a impactar en el futuro. Evidentemente nos va a producir más tormentas, más huracanes. Ustedes vieron que en el año 2020 se habían proyectado 13 tormentas y terminamos con 30. Se agotaron los nombres del listado de 21 nombres elaborados por la Organización Meteorológica Mundial y hubo que acudir al alfabeto griego, alfa, beta, gamma, y llegamos a 30. Entonces, esto implica que hay que mantener permanentemente un programa de educación en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la escuela universitaria, en la radio, en la televisión, en los eventos importantes que organizan clubes rotarios, clubes de leones, juntas de vecinos, asociaciones sin fines de lucro. Todos los sectores productivos deben estar permanentemente hablando con sus asociados, el sector agrícola, el sector pecuario, el sector hotelero, el sector industrial, el sector urbano, el sector minero, todos. Porque en la medida en que todos tengamos más conocimientos de por qué se está produciendo este cambio climático que es de origen antropogénico y que no tiene nada que ver con los cambios climáticos que tuvimos en el Pérmico y en el Cretácico, que fueron de origen volcánico, pero eso fueron en otros momentos. Uno hace 250 millones de años y el otro hace 65 millones de años, pero que hoy día está más que demostrado en términos físicos, en términos químicos, en términos estadísticos, en términos matemáticos, que la curva de la temperatura ha ido subiendo de manera paralela a la curva de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y que eso es una producción de nosotros a partir del desarrollo industrial, cuando comenzamos a depender de combustibles fósiles. Y en la medida en que la sociedad haga conciencia de eso, en la medida en que la gente sepa que el manejo de los desechos sólidos es una tarea importante que debe empezar en la casa, y aunque tenemos una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 1/2015, nadie la aplica, ni el ministerio vela para que se aplique. Entonces son muchas las tareas que tenemos pendientes en materia de educación de la población y creo que es una buena oportunidad el hecho de que tú lo traigas a colación aquí en este programa para recordarle a la autoridad y a la comunidad que esa tarea está pendiente en toda nuestra sociedad. Aproximadamente qué tiempo de vida le queda al petróleo y República Dominicana, cómo se ubica en el desarrollo de energías renovables en este momento. Mira, Carlos, cuando yo estaba en la universidad en la década de los 70, te decía que al petróleo le quedaban de 20 a 25 años. Y te lo digo porque en ese entonces el presidente de la República, que era Antonio Guzmán Fernández, le pidió a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que le hiciera un estudio titulado Análisis del costo de transformar centrales eléctricas de gasoil y fuel oil a carbón en República Dominicana, porque se entendía, esa es la información que había recibido el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que al petróleo le quedaba poco tiempo y que había que comenzar a migrar hacia el carbón. Y la universidad me encargó a mí esto fue en el año 1978. Lo cierto es que se veía ya en ese momento que se iba a reducir la disponibilidad de petróleo en los mercados, no en reservas netas en el subsuelo, y que eso iba a generar un incremento en los precios. Y que a largo plazo el carbón mineral mantenía su precio estable. Y así fue. Esas proyecciones que hicimos en el 78 se mantienen hoy día. Sin embargo,
el hecho de que los estudios geofísicos identificaran petróleo atrapado en esquistos presentes en el subsuelo y que a través de la tecnología del fracking tú podías inyectar a través de una perforación agua con alta presión y que esa presión fuera superior a la presión máxima de rotura que resiste el esquisto allá abajo y que podía romper el esquisto para inducir una porosidad secundaria, es decir, ponerlo más poroso y poder extraer el petróleo. Eso alargó la vida en términos del petróleo. Todavía Venezuela tiene reservas de petróleo para suplirle petróleo al mundo por los próximos 100 años. Y está ahí, en el Orinoco, sin ningún problema. Ahora bien, el tema del cambio climático del que hablamos en el segmento inicial es un desafío. Entonces, o atrapamos el CO2 y lo combinamos con óxido de calcio para convertirlo en carbonato de calcio, piedra caliza, para que no se vaya a la atmósfera, o lo comprimimos en un catalizador de plata, de rodio, de paladio, de platino, para que el gas no se vaya a la atmósfera, o migramos hacia las energías renovables. República Dominicana comenzó el año 2022 con buen pie en materia de las renovables, porque la Comisión Nacional de Energía aprobó proyectos por 400 megavatios en energía renovable. Evidentemente, de la aprobación a la ejecución hay un tiempo de tránsito. Y esperamos que para el próximo año 2023 ya nosotros tengamos más parques solares, más parques eólicos, y en lugar de tener un 17% como capacidad total instalada en renovables, podamos tener un 25%. El problema de las renovables, Carlos, es que todavía no podemos disponer de ellas en los horarios donde ellas no están disponibles. La energía solar tiene la limitación de que tenemos que ir, como dice la gente en la calle, lo comido por lo servido, porque no tenemos cómo almacenarla. Entonces la podemos producir entre 10 de la mañana y 4 de la tarde en verano, pero ya en la noche no podemos producir energía solar porque no tenemos radiación solar, y la que produjimos en el horario de radiación solar no pudimos almacenarla. Quizás con las nuevas baterías de litio que están en desarrollo podamos tener mucha acumulación en poco volumen y eso ayudarnos. Igual nos pasa con la energía eólica. Cuando no tenemos viento, no podemos producirla, entonces estamos fuera de línea. Entonces, cuando hay mucho viento, hay que entrar los aerogeneradores en producción, pero tenemos que ponerla en línea inmediatamente para consumirla de manera directa. Con las hidroeléctricas tenemos un desafío, porque si utilizamos toda el agua almacenada en las presas para producir energía hidroeléctrica, estamos dejando los canales sin agua para el riego. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre riego, agua para los acueductos, que es agua de consumo humano, que tiene prioridad conforme al Código del Agua, y el agua para hidrogeneración. De ahí que tenemos que pasar a lo que se llaman los aprovechamientos múltiples. Cuando tú produces energía en Higüey, no estás afectando el agua de consumo en Santo Domingo porque la almacenas en Aguacate. Y cuando turbinas en Aguacate, tampoco estás afectando el sistema porque la almacenas en Valdesia. Y desde Valdesia es que tú sacas el agua para el acueducto de Santo Domingo, el acueducto de San Cristóbal, el acueducto de Baní, los canales de riego de Baní y los canales de riego de San Cristóbal. Ahí tú tienes a Marcos Cabral y a Anisao Najayo. Eso implica que en cada sistema de presas tú tienes que tener varias presas, una secuenciada con la otra, para que tú puedas turbinar en una y no perder el agua, sino que la almacenas en la otra, turbinas en la otra y de ahí la almacenas en la otra y desde ahí la sacas para acueductos y canales de riego. Hasta que no tengamos esos sistemas integrados de esa manera, no podemos sacar el máximo provecho de la hidroeléctrica. Por ejemplo, en Atillo, si tú turbinas en Atillo, ya el agua se va al mar. Por ejemplo, en Tavera, si tú turbinas en Tavera Mao, ya el agua se va al mar. Entonces necesitamos construir más presas que actúen como contraembalse
Es decir, como embalse adicional que te permite aguas abajo almacenar el agua que turbinaste arriba y de esa manera no pierde el agua. El gobierno está comprometido con construir nuevas presas, pero ha calculado que el presupuesto que necesita es 8,000 millones de dólares. Y hay que salir a buscar esos recursos por algún lado para construir las presas que necesitamos en el este, las que necesitamos en el Cibao Central y las que necesitamos en la región suroeste del país. Pero estamos caminando hacia la instalación de más potencia renovable con la limitante de los horarios de uso o con la limitante del uso del agua que está comprometida, además de la hidrogeneración, con los acueductos y con los canales de riego. Osiris, ya para finalizar, y yo creo que vamos a tener que dedicarte varios programas a ti. Definitivamente. ¿Qué está pasando ya que hablamos de presas con Haití y nosotros? Se supone, tengo entendido que hay 4 proyectos de presas en Haití con el objetivo de generar energía hidroeléctrica. ¿En qué está eso? Porque te acuerdas aquel percance, aquel problema que tuvo la Cancillería con el gobierno haitiano con este tema. Sí, mira, recuerdo bien el tema porque tuve que intervenir en el tema, tuve que hacerle ciertas aclaraciones a la Cancillería, tanto en una reunión con el canciller como con Julio Ortega, como al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en otra reunión distinta. Y por suerte el gobierno entendió que lo que estábamos planteando era válido porque se quería sacar 3 metros cúbicos por segundo desde el río Masacre a la altura de Dajabón y Juana Méndez, cuando el río Masacre apenas tiene entre 1 y 2 metros cúbicos por segundo. Y que como aquello se estaba poniendo por escrito, implicaba un compromiso que nos hacía a nosotros pasibles de ser sometidos a un tribunal de arbitraje internacional por no cumplir con el caudal que habíamos comprometido por escrito. Eso es en la cuenca del río Masacre, que va desde Loma de Cabrera hasta Manzanillo. Pero justo en la zona de Restauración comienza otro río importante, que es el segundo más importante de la isla, que es el río Artibonito. El río Artibonito está represado solamente en la presa de Peligre, que está en Haití, pero todavía no tiene represas en República Dominicana. Esos 4 proyectos a los que tú te refieres están en territorio dominicano, que son el Corte 1, que está al sur de Restauración, el Corte 2, que está al sur del Corte 1 y al norte de Pedro Santana, que está a 1 kilómetro inmediatamente aguas arriba de la comunidad de Pedro Santana, y Joca, que es el principal afluente que tiene el río Artibonito. Vistas así las cosas, hay una especie de conflicto entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, porque el gobierno haitiano argumenta que si República Dominicana construye esos 4 proyectos hidroeléctricos, el Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana, su única presa, que es la de Peligre, se quedaría sin agua. Y ya ellos se han quejado en organismos internacionales. Como el río Artibonito nace en territorio dominicano, pero termina en territorio haitiano, eso obliga a una gestión integral de la cuenca del río Artibonito, desde su cabecera en el río Libón, que está del lado haitiano, y su otra cabecera en Restauración, que está del lado dominicano. Entonces ahí lo que yo he planteado en cada reunión a la cual he asistido, invitado por el INDRI, invitado por la Cancillería, invitado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es que tenemos que ver las necesidades de agua que tiene Haití, las necesidades de agua que tiene la República Dominicana, en la región que corresponde a la cuenca del río Artibonito, para que podamos tener una gestión integral, ya no solamente del Artibonito, sino que le sumemos el río Masacre y le sumemos el río Pedernales. Una vez que tengamos las 3 cuencas bien definidas en términos de la optimización del recurso hidráulico, tanto para la zona de Dajabón como para la zona de Restauración, Pedro Santana, Bánica y Peligre, como para la zona de Los Mulitos, Pedernales, ya no habrá inconveniente. Hay mucha agua que se pierde cuando llueve torrencialmente porque no hay embalses. Entonces ahí debemos acudir los 2 países ante los organismos internacionales para que faciliten fondos
para construcción de presas donde los caudales almacenados en esas 3 cuencas, la del río Masacre en el norte, la del Artibonito en el centro y la de Pedernales en el sur, de forma compartida entre los 2 países, 50% y 50%. Que cuando tengamos 50 millones de metros cúbicos almacenados en una de esas presas, la mitad la utiliza Haití y la mitad la utiliza República Dominicana, con sistemas de derivación que tengan medidores de caudales. Y esos medidores de caudales le van diciendo a los operadores de cada país cuántos metros cúbicos ha estado sacando por la mañana, por la tarde, por la noche, a la madrugada, y de esa manera tendríamos una gestión integral de esas 3 cuencas hidrográficas de forma equilibrada, de forma justa, de forma óptima, y nadie tendría que decir que el otro se está quedando con el agua del uno o que el uno se está quedando con el agua del otro. Que tengamos una gestión integral de esas 3 cuencas, que son las cuencas transfronterizas, y que los caudales que logremos almacenar en las presas que construyamos en las 3 cuencas se distribuyan en partes iguales en ambas naciones. Entiendo. Bueno, Siris, agradecerte tu gesto de poder hablar con nosotros con relación a todos estos temas. Quedaron muchísimas preguntas que yo sé que Almanzar tiene, Rizik, Ariel. Te volveremos a invitar para otra próxima entrega y de verdad que todo un honor contar contigo. He entendido muchísimas cosas. Yo sé que los compañeros también y de verdad que gracias. Gracias de verdad. Gracias a Osiris por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la cortesía y la generosidad que han tenido de permitirme esta conversación con ustedes y con la población. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más. Más entusiasmo, más actualidad y más información. Haciendo Radio Sin Radio. Tu Magazine Podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications. Dirección General, Conducción y Edición, Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com. Radio Sin Radio fue presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos.